Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Voy a tener este webinar muy cortito, solo 15 minutos, rápidamente, para explicarles algunos aspectos, porque yo sé que muchos de ustedes han estado preguntando acerca de este seminario internacional de la narrativa del cerebro. Entonces, me voy a permitir explicarles así muy brevemente, que además déjenme decirles que estoy súper entusiasmada porque bueno, ya casi se termina septiembre, pero septiembre para mí está lleno de muchas cosas muy interesantes, de grandes cambios. Tal vez hoy recibieron por ahí un mail acerca de que renuncio a la escuela y realmente es una decisión que he tomado después de 20 años de estar inmersa, inmiscuida, eh, pujando porque la escuela sea diferente. Bueno, creo que estamos en un momento de ruptura y esto me lleva también a querer muchas cosas diferentes, darme cuenta que quien quiere estudiar, estudia con, sin o a pesar de la escuela. Yo creo que tenemos que empezar a poner acción a ese respecto. Entonces, inicia este gran proyecto. Para mí es sumamente importante. Les quiero invitar. Es este seminario internacional. Iniciamos con este seminario internacional el viernes 2 de octubre a las 8 de la noche por este mismo medio. Y les voy a explicar pues también en qué consiste. Les voy a pedir que pongan muchísima atención. Voy a tratar de ser muy concreta, pero sí les pido que pongan muchísima atención en lo que les voy a decir, porque después les voy a dejar un pequeño ejercicio para que ustedes analicen, para que empiecen a trabajar lo que es la narrativa del cerebro y lo que puede hacer por ustedes, por su vida, cómo les puede cambiar. Buenas noches, bienvenida María Concepción, bienvenidísima. Y vamos, no es una ponencia, es una charla, es una plática, y básicamente les voy a explicar en qué consiste este simposio, este seminario internacional, y desde luego cuáles son las aristas que tiene. Sí, esto es muy importante. Como les decía, para mí septiembre es sumamente importante porque ha marcado mi vida de una manera muy particular este mes. En septiembre me avisaron que iba a entrar a la UNAM. Eso fue un gran hito de mi vida. Otro de los grandes hitos de mi vida, que creo que es el mismo de muchos capitalinos, pues fue el 19 de septiembre del 85, que rompió muchas cosas en mi visión, en lo que pensaba. Y también, bueno, años después, el 19 de septiembre otra vez, fue cuando nació mi hijo mayor. El 16 de septiembre mi hija, el 8 de septiembre es el aniversario de mi suegro, y hay muchísimas cosas que tienen que ver con septiembre y tienen que ver también con esto de la narrativa del cerebro. Bueno, les voy a explicar rápidamente. Después de muchos años de estar estudiando acerca del cerebro, de cómo funciona, de por qué hacemos lo que hacemos, esta idea de la narrativa del cerebro concreta todas estas investigaciones que he realizado en los aspectos. Me fui a hacer un máster en Barcelona, trabajé con gente, he estado en contacto con muchos neurocientíficos, tanto de México como de Estados Unidos, como de España, que me han hecho muchísimas aportaciones. Y creo que esto es algo muy digerible, muy entendible y que podemos aterrizar en nuestra existencia. Es ese guión que nos hemos escrito a lo largo de los años, un código que hemos estructurado sin darnos cuenta y que está alojado en el subconsciente. Es el que te dicta todas las actitudes, las conductas y el que te hace tomar decisiones a lo largo de tu vida. También, fíjense qué interesante es esto, marca la pauta para establecer relaciones a tu alrededor, ya sea con tus clientes, con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, con tus jefes y todos aquellos con los que tienes algún tipo de relación, desde la señora que te hace plática en la cola del supermercado hasta el amor de tu vida. Esa narrativa del cerebro es algo que tenemos internamente, pero no es algo que es subjetivo, que es meramente psicológico, sino que también se introduce a nivel biológico, bioquímico, que va generando toda una serie de redes neuronales. Y este cableado interno que tenemos en nuestro cerebro
es modificado, puede ser modificado, de hecho es modificado a lo largo de toda nuestra existencia. ¿Cómo podemos saber qué está en las profundidades de nuestro subconsciente? Bueno, voy a permitirme parafrasear un poquito a un reconocido neurocientífico español, Francisco Mora. Entender lo que sucede en la mente sin conocer el funcionamiento de nuestro cerebro es tanto como querer hacer un guante sin haber visto nunca una mano, ¿sí? De pronto, creemos que porque tenemos un cerebro, así como mucha gente piensa que conoce la escuela porque ha pasado por la escuela. Bueno, la mayoría de nosotros creemos que por tener un cerebro ya sabemos cómo funciona. Y desafortunadamente nada es más alejado de la realidad. Entonces necesitamos conocer cuál es el funcionamiento del cerebro para poder encontrar qué es lo que nos da esas actitudes, esas conductas y además cómo es que permanece alojado allá en nuestras redes neuronales, esta especie de caminitos que se van armando. Miren, hay muchísimos mitos en torno al cerebro, ¿sí? Se piensa, por ejemplo, hay por ahí quien cree que nacemos con un número limitado de neuronas, hay quien cree que ese número limitado de neuronas a partir de los 30 años se va muriendo, va degenerando y que ya no se regeneran las neuronas. Hay quien piensa que nacemos con un número muy pequeño de neuronas y que van creciendo a lo largo de nuestra existencia. Nada de esto es cierto. Lo cierto es que nacemos con una cantidad inmensa, tan inmensa que no cabe el número de ceros que lleva detrás de un 1, el número de neuronas que tenemos al nacer, ¿sí? Se habla de 100,000 millones. Estos 100,000 millones, que es un número que a alguien se le ocurrió pensar, alguien pensó que ese era como un número muy alto, que significaba casi el infinito, y se empezó a reproducir y un día la doctora Susana Herculano Hassel se le ocurre contar las neuronas en un cerebro adulto. Ojo, en un cerebro adulto, no son las mismas neuronas con las que nacemos que con las que llegamos a la edad adulta. Entonces, ella empieza a contar el número de neuronas con una técnica muy interesante y concluye que son 86,000 millones. No son 100,000 millones, sino 86,000 millones, un poquito menos, muchas más neuronas que muchos otros animales, pero menos que algunos otros animales. Y eso es muy curioso, porque entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues sucede que el número de neuronas no determina nuestro desarrollo ni nuestra inteligencia. Entonces, ¿qué es lo que realmente determina el desarrollo de un ser o de una especie, mejor dicho, que ha desarrollado toda una civilización en un planeta, que ha evolucionado, que ha crecido, que se ha multiplicado y que ha creado muchísimas cosas? Bueno, pues no el número de neuronas, no el peso de su cerebro, no el tamaño de su cerebro, sino la cantidad de conexiones, de redes neuronales que se van generando. Y estas redes neuronales se generan con un proceso muy interesante y van generando este código secreto que es la clave para entender nuestras conductas. Muchas de las ideas que han dado estructura al código surgieron cuando eras pequeña, cuando eras pequeño, cuando no tenías el criterio para discernir entre lo que te parece verdadero o falso, entre lo productivo y lo improductivo, entre lo adecuado o inadecuado, como lo quieras llamar. En este mundo ambivalente, que no es necesariamente blanco y negro, sino que tiene muchas tonalidades, vamos generando una serie de conceptos. Y aquí es donde te quiero dejar un pequeño ejercicio, porque quiero que te respondas en esta idea, en esta lógica, como la que acabo de estructurar yo acerca del mes de septiembre. ¿Cuáles son esas ideas que tienes muy arraigadas en tu cerebro que te dan esta capacidad de tomar decisiones, de tener actitudes, de tener conductas? ¿En qué crees realmente? Puede ser un mito, puede ser algo muy sencillo, como esta idea. El otro día escuché algo acerca de gente que cree, por ejemplo, que el número 5, o que el número 7, o que el número 9 marca su vida, de alguna forma. Entonces, bueno, esta idea
o muchas de estas ideas, ¿en qué punto, en qué momento se generaron? Ay, muchísimas gracias por acompañarnos desde Chile, desde Tuxtepec, maestro. Muchísimas gracias por este acompañamiento, se lo agradezco infinitamente. Y bueno, retomando esta idea de cómo ha marcado nuestra vida la idea de algo que nos vamos creando, que vamos como descifrando un código, que creemos que es una señal, que es un signo, le damos un peso, lo convertimos en realidad. ¿Sí? Muchas de estas ideas que nosotros tenemos alojadas en nuestro subconsciente, como ingresaron cuando éramos muy pequeños, en realidad las heredamos, ¿sí? Así como heredamos el propio código genético, así heredamos muchas ideas y heredamos este código, esta narrativa. Es tan íntimo y cerrado como el código genético. Fíjense qué interesante también esta parte del código genético, porque pensamos, que es otra de las ideas de los mitos que se han generado a lo largo de mucho tiempo, la ciencia tiene una peculiaridad. Todos los días se transforma, todos los días cambia, todos los días aparecen cosas nuevas, se encuentran cosas nuevas, se llevan a cabo hallazgos a nivel científico, se comprueban toda una serie de hipótesis y van desbancando a las hipótesis anteriores o a las teorías anteriores. Entonces, en esta lógica pensamos que los genes son algo que nos marcan a lo largo de nuestra vida, que son inamovibles, que es una herencia, a veces una herencia maldita, ya saben, ¿no? Bueno, hay cosas que sí resultan inamovibles, las cuestiones, por ejemplo, de la apariencia o de algunos rasgos internos de nuestra conformación ósea, de nuestra estructura muscular, ciertos hábitos que nosotros creemos que son genéticos, no necesariamente lo son, a veces los aprendimos desde muy pequeños y los fuimos replicando. Hay ciertos gestos, ciertos aspectos que tenían nuestros padres, que tenían nuestros tíos, que tenían nuestros abuelos, que tienen, y que nosotros los empezamos a replicar. Pero lo curioso de este asunto es que el genoma humano demostró que existe algo todavía más diminuto que el gen, perdón, y que no necesariamente esta capacidad que le adjudicamos de tener toda esa información como encapsulada es cierta, ¿sí? Es cierta en el sentido de que es como una sentencia, ¿no? Porque así lo tomamos, ¿no? Es que yo tengo diabetes porque mi papá tiene diabetes y se lo heredé, ¿no? O yo tengo, nada me sale bien porque en mi familia todos tenemos mala suerte. O no, es que a nosotros nos hace daño la sandía en la noche, ¿no? Eso es muy típico de los mexicanos. Podemos comernos 15 tacos al pastor a las 12 de la noche, pero no nos podemos comer un pedacito de sandía porque nos hace daño, ¿no? Eso es cultural. Eso no está en nuestro código genético, pero lo que realmente está en nuestro código genético, mucha de esa información que se descubrió en el genoma humano, a la par de este hallazgo, se encontró que hay una ciencia que es, bueno, se creó una ciencia a la par de la genética, que es como hermana de la genética, que es complementaria de la genética, que es la epigenética, que son estos cambios estructurales del ADN que se van dando a lo largo de la vida. Entonces, nosotros podemos cambiar todo eso que no nos gusta, todo eso que realmente nos hace daño a veces, lo podemos cambiar. Y la narrativa del cerebro funciona en dos sentidos, porque efectivamente la tenemos alojada en nuestro subconsciente, pero esa narrativa a nivel consciente puede cambiar nuestro ADN. Y esto es algo sumamente, sumamente importante, porque además estamos hablando de hallazgos que pueden curarnos, que pueden cambiar nuestra realidad en absoluto, totalmente. Y esto es algo que yo te quiero decir que no es algo intangible para mí, es algo que yo he visto, yo he sentido y yo he experimentado todos los días. Entonces,
En este momento de ruptura en el que estoy abandonando la escuela como institución, no la educación, ojo, no la educación, pero sí la escuela. Creo que la escuela, como dice por allá una amiga, murió el 23 de marzo de este año. Y yo creo que debemos de estructurar nuevas formas de aprender. Y sobre todo, como educadores, tenemos que darnos también nuestro lugar y decir, bueno, si tú no quieres aprender, yo no te voy a enseñar. Yo solo voy a enseñar a quien realmente quiera aprender. Y eso es una decisión muy personal que yo he tomado. Y es una decisión de vida y que te quiero invitar a que te conviertas en esta persona que quiere aprender. Desde luego, si tú quieres aprender, yo te voy a enseñar. Y es algo que de verdad, si tú haces tu parte, si tú pones tu 50%, como siempre decimos los educadores, yo pongo mi 50%, tú pones tu 50%, entonces vas a ver cambios espectaculares en tu vida en muchos aspectos, en estas relaciones. ¿Qué hablamos? ¿Cómo hablamos? ¿Qué decimos con el lenguaje? El mundo lo construimos con lenguaje. Y si no entendemos ese código íntimo y ese código común, difícilmente vamos a poder empezar a cambiar lo que no nos gusta. Y nos quejaremos y nos quejaremos y nos quejaremos eternamente. Aquí la pregunta es, ¿de qué lado quieres estar? ¿De la persona que se queja, de los que siempre se quejan y no logran hacer nada, no logran hacer ningún cambio? ¿O prefieres hacer un cambio desde ti y desde los que están junto a ti y mejorar tu vida y mejorar tu mundo en el que tú vives? Eso es tu decisión. Yo te invito, si quieres, ya los voy a dejar, ya me pasé un minuto, dije 15 minutos y es parte de lo que voy a empezar a cumplir a partir del día de hoy, 28 de septiembre. Si digo 15 minutos, van a ser 15 minutos. Entonces, nos vemos mañana, voy a hacer otro pequeño webinar y el viernes se pueden registrar, el evento está alojado aquí en la página del Congreso, pueden registrarse, si no también por allá anda la liga, pueden encontrar varias publicaciones y nos vemos el viernes 2 de octubre a las 8 de la noche en este seminario internacional, La narrativa del cerebro. Realmente es algo que a mí me apasiona, es algo que yo estoy segura, estoy súper convencida, estoy en toda la certeza absoluta de que esto puede cambiar la vida de todos, de todo aquel que se comprometa. A mí me la ha cambiado. Entonces, bueno, si tú quieres empezar a ponerte a ti, empezar a conectar contigo y conectar con los demás y empezar a cambiar lo que no te gusta, yo te voy a decir cómo, yo he encontrado cómo. Y bueno, pues te agradezco muchísimo, muchísimo que me hayas prestado tus oídos estos minutos. A todos ustedes, a Yenina, a María Concepción, a Lourdes, al maestro Víctor, Claudia, Janaide Banda. Buenas noches, nos vemos el día de mañana a esta misma hora. Si quieren compartir, ya saben, nada más tienen que compartir. Estamos, y también los invito al grupo, es el grupo La Narrativa del Cerebro. Ahí estoy compartiendo mucha información y vamos a estar en comunicación constante. Bueno, que tengan bonita noche. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Un mundo